llamarse cronológico. All right. Bueno, cronológicamente, vamos a empezar entonces con el caso de Industrias Químicas Merck. ¿Quién tiene ganas de empezar? ¿Cómo van a contarnos el caso, el equipo que lo preparó? Bueno, empezamos el grupo 3, creo que la veo a Dani. Estamos Sí. Dani, Octavio, Belu, Belén Dai y Luis. y Luis. Nos habíamos dividido los hechos, o básicamente una introducción, después otra persona primera instancia, otra persona Cámara Federal, después la Corte y después la disidencia, que creo que se lo dividieron entre dos personas también. No sé si quiere que empiece yo básicamente con un poco los hechos. Este espacio es de ustedes. Yo estoy acá para aprender. Bueno, básicamente lo importante del fallo es que hay que tener en cuenta la situación, o sea, el momento en que se dio. Se dio en el año 1945. ¿Y por qué es tan importante el año? Porque estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. No sé si en plena, pero cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué digo esto? Aproximadamente 2 meses antes de que Alemania se rinda, Argentina le declara la guerra a Alemania y a Japón. Esto lo hace a través de un decreto, el decreto 6.945. Este es el fallo de los decretos, porque tiene 1 millón de decretos. En donde se le declara la guerra a Alemania y a Japón, y además lo que se dice en ese decreto es que se va a dar por finalizadas las actividades de todas aquellas empresas extranjeras que puedan atentar contra la seguridad de la nación. Hasta ahí todo bien. El problema con Química Merck... Sí. Perdón. Rodrigo, ¿qué significa esta frase última que dijiste? ¿Me la podés repetir? ¿Cuál de todas? Cuando hablaste de, digamos, que se pretendía que esta declaración de guerra, digamos, tuviera efectos, ¿no? ¿Qué efectos? A ver, vamos de vuelta. Bueno, eso es por todos los decretos que se fueron dictando a través de, o sea, y fueron todos muy rápidos, por el hecho de, ¿qué pasa? A eso es lo que iba. Química Merck era una empresa que, si bien tenía un capital mayoritario de accionistas... No, pero perdóname, antes de entrar al caso, yo lo que quiero preguntarte es, ¿qué efectos entendieron ustedes que esa declaración de guerra tuvo desde el punto de vista jurídico y qué efectos tuvo desde el punto de vista internacional, digo, si es que tuvo alguno? Bueno, desde el punto de vista internacional, eso se llevó a cabo por el hecho de que se había realizado una reunión de cancilleres en Río de Janeiro, donde se había decidido o optado por, bueno, entre muchos otros decretos, por hacer que todas aquellas empresas extranjeras que tuviesen alguna relación o con los países enemigos o con los países que controlaran los países enemigos, evitar que realicen algún tipo de espionaje y controlarlos en el sentido de que no realicen o controlar el tema de los movimientos monetarios y demás. Eso en realidad pasó también por el hecho de que, a ver, Brasil anteriormente a Argentina también le había declarado la guerra a Alemania, pero por un pacto que había realizado con Estados Unidos respecto a una acerera. No sé si está bien dicho, que una compañía de acero... No, está bien, pero a ver, digo esto porque es importante para poder entender cómo se fue dando toda esta historia, incluso jurisprudencial, en el derecho doméstico nuestro. Noten ustedes que vos estás hablando de una época en la que el concepto de soberanía que tenían los estados era un concepto muy rígido. A ver, empezábamos recién la instancia, la época, esta tercera etapa que llamo yo, segunda que llama Ricardo, de la evolución del DIP, y con un marcado acento en el concepto de soberanía que impedía distinguir el ejercicio de la titularidad. Bueno, en todo esto eso... Esto no es un dato minúsculo, digo, no. Esto no sucede en cualquier momento histórico, sucede en ese momento histórico en el que todavía pensar en términos de cooperación se miraba con un ojo, porque el otro era de la desconfianza. ¿Está bien? Entonces digo, esto es como importante para que lo tengan presente todos, ¿eh? Bueno, dale, entonces... Bueno, ¿qué pasa? Luego de esa declaración de guerra,
se crea a través de un decreto del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se designaba varios gerentes para que esos gerentes controlen a todas las empresas extranjeras que sean de capital alemán u otro del enemigo, para evitar cualquier tipo de espionaje o el manejo, bueno, de la moneda, del tránsito económico. ¿Qué pasa? Hasta ahí no había inconveniente. El tema es que Compañía Merck tenía una masa societaria, en su mayoría, que era de capital suizo. Suiza era un país neutral. Ahora, también tenía una mayoría de capital alemán, y ahí es donde entra el problema. ¿Qué pasa? Luego que se decreta ese Consejo de la Administración, creo que el decreto era el 30.301, se dicta un nuevo decreto, que era el 7.032. En ese decreta que queda sometida la Compañía Merck al control de ese Consejo de Administración, y se nombra a Agustín Marenzi, creo que era, como el consejero o el delegado de esa empresa. En ese momento, que ya es donde empieza a afectar a la Compañía Merck, lo que hace es presentar un interdicto de retener, Compañía Merck. Pero porque no le estaban permitiendo ejercer con total libertad. ¿De retener o de recobrar? No, de retener, por eso. Ajá. Ahora vamos a eso. Primero de retener, porque no le estaban permitiendo ejercer con libertad todas las acciones de propiedad, digamos, de manejo de la empresa. ¿Qué pasa? Luego de eso se dicta otro decreto, que ese decreto sí, como que designa la Junta de Vigilancia y Disposición Final de la propiedad enemiga. Ya ahí directamente, con esa junta que tenía la tarea anterior del Consejo de Administración, se le quita todo tipo de ejercicio de la propiedad a la compañía. O sea, ya ahí no tenía ningún tipo de ejercicio legal la compañía. Entonces, ahí mismo, que fue en ese tránsito, porque primero presenta el interdicto de retener. Cuando ocurre eso, y antes del juicio oral, se presenta un interdicto de recobrar la posición de la posición de la compañía. ¿Qué pasa? Yo no me voy a meter en lo que dice la primera instancia o la Cámara, porque eso lo decía otros compañeros. Básicamente lo que decía Compañía Merck es lo siguiente. Se basaba primero en la inconstitucionalidad de todos los decretos que se firmaron. Y por otro lado, lo que decía Compañía Merck es que la confiscación por el artículo 17 de la Constitución Nacional queda totalmente abolido. O sea que la única forma de apropiarse de una empresa era la expropiación por ley anterior y con una indemnización previa. Eso es lo que decía Compañía Merck. Por otro lado, el procurador del Tesoro de la Nación lo que dice es: todos esos decretos no son inconstitucionales. ¿Por qué motivo? ¿Y qué es Rodrigo, el procurador del Tesoro de la Nación? ¿Qué órgano es? ¿Sabés qué órgano es? Entiendo que es parte del Ejecutivo. Pero digo, en ese entonces. ¿Por qué participa? ¿Por qué el ministro de Economía no participaba del juicio y participaba así el procurador del Tesoro? Eso es lo que no entiendo, porque en ese entonces, o sea, cambian, o sea, a época de hoy eso cambió. Entonces, ¿Y hoy cómo es la cosa? ¿El procurador del Tesoro qué hace? No tengo bien cuál es la función exacta. Ajá. Bien, entonces ahí incurrimos en un yerro, que es hablar de un término que no conocemos qué significa. Estamos construyendo. El fallo, no. Atención. Espere, antes que se levanten las críticas hacia Rodrigo, pobre, que fue el primero. Cuando nosotros exponemos y utilizamos un término, tenemos que saber qué significa. Esto es, Valentina está haciendo mucho ruido. Ahí está, gracias Valentina. Tenemos que saber qué significa. Esto estamos aprendiendo, está bien, no es un puñal a Rodrigo, sino es algo para que todos aprendamos. No puedo utilizar un término si no sé qué significa. ¿Está bien? Esto como principio. El procurador del Tesoro es el abogado del Estado. ¿De acuerdo? Es el abogado del Estado. Entienden todas las cuestiones en donde hay intereses que se están debatiendo relacionados con el Estado. ¿Está bien? No hay un juicio válido en contra del Estado en el que no esté presente el procurador del Tesoro. Es nulo.
Esto fue desde siempre. Después fue cambiando su naturaleza jurídica, pero bueno, eso no tenemos que verlo ahora. Pero para que a ustedes les quede claro, el procurador del Tesoro es el abogado del Estado. Y fue siempre el abogado del Estado, desde su creación. ¿Está bien, Rodrigo? Sí, perfecto, ¿De gracias. acuerdo? Buenísimo, Sí. porque es importante entender, ¿quién es el procurador del Tesoro? ¿Y qué hace? Es el abogado del Estado. Y casualmente es el abogado que va a intentar, digamos, justificar qué. Después vemos los argumentos. Pero El proceder del gobierno. Claro, a ver, trataba de justificar que lo que el gobierno estaba haciendo a través de estos decretos que vos bien explicaste, es decir, che, estamos actuando con arreglo al derecho vigente. Nuestro proceder, el proceder del Estado, es adecuado a derecho. ¿Está bien? Claro, Perfecto. bueno. Ahora sí vamos entendiendo, pues aparte, si bien la duda era tuya y yo te lo puse en voz, pobre, era de muchos otros que no dijeron nada, ¿eh? Ok, así que bueno, dale, ya está claro. No, igual hay un montón de otras cosas que busqué, pero justo eso no, pero bueno, gracias por la aclaración. No, pero a ver, lo importante es eso, dale. Bueno, y el procurador de la Nación se basa en dos cuestiones. Primero, lo que decía es que todos esos decretos no eran inconstitucionales porque se estaban basando en los poderes de guerra en virtud del estado de guerra que le permitía la Constitución Nacional, el artículo 67, creo que inciso 22, al Estado. Eso por un lado. Y por el otro lado se fundamentaba en el artículo 25.12 del Código Civil. Porque, ¿qué pasa? Lo que decía el procurador es que ante un estado de guerra, la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada debe ceder ante la seguridad colectiva de los habitantes de la nación. Bien. Y justamente el artículo 25.12 autorizaba al gobierno a disponer de la propiedad privada cuando no necesitaba. Bien. Esperá, dos cosas. Recién dijiste, se te escapó procurador de la Nación. Perdón, procurador no, el procurador del Tesoro. El procurador del Tesoro, cuidado con esto, porque el procurador de la Nación es otro órgano, es otra persona, que es el jefe de los fiscales, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, entonces, muy bien. Bueno, Rodrigo, tu parte ya está, muy bien, muy bonito. Marce, en el concepto ponerle una A más, y sigamos. ¿Quién sigue ahora? Profe, ¿Sí? Perdón, ¿me escuchan? ¿Sigo yo? Sí, Dani, dale. ¿Me escuchan bien? Porque a mí me salta que tengo el ancho de banda de red muy bajo. Yo te estoy escuchando bárbaro. Ah, bueno. Sí, Bueno. Bueno, yo voy a hablar de la parte de lo que dijo el juez de primera instancia. El juez de primera instancia falló a favor de Químicas Merck y él sostuvo varios argumentos para fallar a favor. Primero dijo que cuando se produce la ocupación de la propiedad privada por parte del Estado, sin el procedimiento previo de expropiación e indemnización previa, y requerido el amparo judicial producida esa expropiación o desposesión de los bienes por parte, o sea, el requerimiento fue por parte de Química Merck, no basta con que el Estado invoque que estamos en un estado de guerra o cuáles son las facultades del gobierno en un estado de guerra o qué acuerdos celebra el Estado con otro Estado para llevar a cabo la ocupación sin realizar ningún trámite más, o sea, sin más trámite. Y el juez de primera instancia lo que dice es que esto es así, porque en realidad es una atribución del Poder Judicial examinar las circunstancias particulares en cada caso, a los fines de determinar si existió una urgencia o una necesidad militar que justifique llevar a cabo la ocupación de la propiedad privada. Entonces el juez lo que dice es que esa ocupación fue contraria a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada establecida en el artículo 17 de la Constitución y también porque no hubo intervención del Poder Judicial, porque él lo que dice es que en lo que se refiere a nuestro país, nosotros tenemos los tres poderes del Estado bien definidos y ellos tienen, cada poder tiene en la Constitución establecidas sus atribuciones y tienen que ejercerlas dentro de los límites que les son impuestas. Y que si un poder, en este caso sería el Ejecutivo, pretende ejercer esas atribuciones más allá de los límites que se le imponen, va a estar afectando o menoscabando o invadiendo las atribuciones que le son propias de cualquiera de los otros dos poderes. Entonces, el juez dice que el procurador del Tesoro pretende sostener la legitimidad de esa ocupación, diciendo que el decreto 7032
permite poner bajo la dependencia total de la Junta de Vigilancia, que es la que era anteriormente el Consejo de Administración, permite poner bajo la dependencia de esa Junta los bienes de propiedad enemiga, a través del artículo 67, inciso 22 de la Constitución, que establece el reglamento de presas. Y el juez lo que dice es que esos reglamentos tienen que dictarse teniendo en cuenta nuestros principios esenciales constitucionales, dentro de los cuales tenemos justamente la división de poderes y tenemos la garantía de defensa en juicio. Y dice que si le damos al decreto 7032 el carácter que el procurador pretende, vamos a estar menoscabando esos principios, porque se va a sustraer de la esfera de conocimiento de los tribunales justamente todas estas causas relativas al desapoderamiento o expropiación de bienes de personas o empresas que se reputan que son enemigas de la nación, y la Junta de Vigilancia va a quedar como único juez a los fines de determinar qué persona o qué empresa puede ser considerada enemiga de la nación, y si procedería o no el desapoderamiento de sus bienes. Entonces el juez de primera instancia falla a favor de Química Merck, condena al Estado Nacional a devolverle a la empresa la propiedad ubicada en Capital Federal, porque Química Merck ejercía sus actividades en un predio en Capital Federal, con todas las instalaciones industriales, y a resarcirle los daños y perjuicios que Química Merck demuestre que le había generado el desapoderamiento. Y ahora le tocaría a Luis hablar de lo que pasó en segunda instancia en la Cámara. Un minuto, Luis, un minuto. Escúchame, sí. Daniela, ¿y por qué pensás vos que, a ver, cuál es la razón fundante desde tu mirada por la cual el gobierno toma la empresa? Y para mí, porque estábamos en un estado de que supuestamente le habíamos declarado el estado de guerra a Alemania, y lo que el gobierno no quiere es que, por ejemplo, a través de la empresa se pueda utilizarla como para que ellos se metan en nuestro territorio, no sé cómo explicarlo. A ver, no sé, ¿eh? Vos decís para evitar una cuestión, digamos, de espionaje, si se quiere. Sí, yo diría sí. Porque a mí me parece que en ese momento histórico, porque hay un desarreglo en la exposición de Rodrigo en relación a las fechas en que terminó materialmente la Segunda Guerra, pero amén de eso, digo, sí, vos tenés que hacer este distingo. La declaración de guerra tiene consecuencias bélicas y sí, tiene consecuencias jurídicas. Y esto sí, se los digo para que entiendan todos. Las consecuencias bélicas terminan cuando efectivamente hay una rendición, ¿no es cierto? Material, digo. Pero la jurídica, para el derecho, para la filosofía de la guerra, termina cuando se firma la paz. Se firma la paz. Sí. Mientras tanto, estamos en estado de guerra. Claro, quien ganó materialmente la guerra, que en este caso fue Estados Unidos y sus aliados, y perdieron Japón, Alemania, lo concreto es que el vencedor, por el derecho de la guerra, tiene el derecho de tomar el botín de guerra. Sí. Esto es filosofía de la guerra. Hay un autor muy interesante que se llama Clausewitz, que habla de este tema, al que le interese, y que les explica bien por qué se da esto de tomar el botín de guerra. Y yo creo que, en rigor, esta decisión gubernamental obedeció principalmente a ello. Digo, a ver, este es el botín de guerra. Acá tenemos empresas de origen, de capitales que están relacionados con quienes perdieron materialmente, claro, con quienes estamos en guerra. Vamos a agarrarle lo que tengan, ¿no es cierto? Claro, porque claro, si no, en ese caso, si no hubiese quedado en el Consejo de Administración que solamente controlaba la empresa y no era tomarla nada más. Sí, bueno, por eso, a ver. Yo hasta el Consejo de Administración estoy de acuerdo. Después, cuando se la expropiaron, no. Claro, hubo un despojo total, pero bueno, son las reglas de la guerra, porque uno tiene que entender las reglas de la guerra, ¿no es cierto? Que ustedes saben que desde
Desde 1949, exactamente el 12 de agosto, con la aprobación de los 4 convenios de Ginebra, lo cierto es que el término guerra, ya en rigor en 1945, Naciones Unidas deja de utilizarlo. Se habla de conflicto armado, internacional, no internacional, bueno, después si quieren eso lo profundizamos, pero es importante que ustedes hagan ese paralelismo, porque si no, queda como vacío de contenido el fallo. ¿Está bien? Está muy bien. Bueno, Daniela, entonces, Marce, vamos con una L para Daniela y vamos a seguir con Luis, me dijeron, ¿no? ¿Qué es una L, Sí. doctor? Ah, ¿Qué es una? son códigos secretos nuestros que Porque revelaremos. hoy en el trabajo práctico nos puso L y no sabíamos qué pensar. Ay, no piensen, no piensen, no piensen. Vamos, sigamos, Luis. Sí, profesor. Acá para agregar en cámara, es algo muy corto nada más. En la cámara lo que se hace es ampliar un poco el porqué. Lo que hacen es una nueva definición de guerra, la guerra moderna. Lo que dice que la guerra moderna en realidad ahora no solamente se libra en el campo de batalla, sino también hay una influencia hacia la población civil, tanto económico. Entonces, la guerra se lleva a cabo en el campo de batalla y en la esfera civil, en el económico y en toda la República. Y entonces, teniendo en cuenta esto, Argentina adhirió al Pacto de Chapultepec y pasa adelante a la Carta de Naciones Unidas, comprometiéndose en el esfuerzo bélico conjunto contra los países del eje. Teniendo en cuenta esto, Argentina es que empieza a reglamentar estos decretos a través de los poderes de guerra que le otorga la Constitución para crear la Junta de Vigilancia y después la decisión final. Luis, perdóname, Sí. estás volviendo para atrás. Ya eso lo abordó Rodrigo, lo abordó un poco Daniela. Háblanos de la Cámara, porque en realidad cuando me hablas de las consecuencias económicas, sociales y culturales de la guerra, yo no recuerdo que la Cámara haya dicho nada de esto. A ver, ¿qué dijo la Cámara concretamente? No, que la facultad de dirigir la guerra y de llevar a cabo el esfuerzo bélico era competencia del Ejecutivo y por tanto el Ejecutivo tenía esa facultad. Y teniendo en cuenta esto es que se llevó a cabo los decretos, se disponían de los bienes de la propiedad enemiga. A ver, escúchame Luis, está un poco confuso esto. Escúchame, porque los demás no leyeron el caso, entonces tenemos que ser muy claros cuando explicamos un tema, ¿sí? A ver, primero, déjame que te guíe a ver si puedo ayudarte. ¿La Cámara revocó o homologó la decisión apelada? No, lo revocó. La revocó, perfecto. ¿Cuál es el primer eje argumental para revocar? O uno de los ejes argumentales que utilizó la Cámara para que podamos entender esta cuestión. No, uno de los argumentos que pone la Cámara es que el Poder Judicial no tiene a disposición toda la información necesaria para llevar a cabo y dirigir la guerra, cosa que sí lo tiene el Ejecutivo, que en todo caso podría ser, si en un caso los particulares fueron afectados en sus derechos, reclamar ante la instancia judicial, pero más adelante, una vez culminado la situación de emergencia, que es el estado de guerra. A ver, entonces, a ver si yo entiendo bien, a ver si vos me podés corregir, si me equivoco, decime, ¿eh? No te estás equivocando y me explicás cómo es. Es posible que vos quieras decirme entonces que la Cámara revocó porque entendió, a diferencia del juez de primera instancia, que en virtud del estado de guerra, que estaba vigente porque no se había firmado la paz, Sí. a mí me parece que la Cámara hace ahí un aporte interesante en decir, che, cuidado porque la guerra jurídicamente está vigente. Seguimos en guerra, porque todavía no hay declaración de paz. ¿Estamos bien hasta acá? Eso entiende Sí. la Cámara. ¿Es correcto lo que digo? Sí, sí. Y consecuentemente entonces la Cámara viene a abordar esta cuestión relativa a cómo se aplica el derecho en tiempos de paz y en tiempos de guerra. ¿Es lo mismo según la Cámara? No, por eso según la Cámara se fundamenta en esto, que ahora en un estado de guerra es un estado de excepción, y con estado de excepción está facultado para dirigir y le concierne a eso
el que tiene más acceso a esa información para dirigir la guerra es el Ejecutivo. Está bien, y siguiendo ese lineamiento, entonces el Poder Judicial nada tendría que hacer, porque en definitiva la Constitución en materia de guerra pone la función en el Legislativo y en el Ejecutivo, cada uno con sus competencias. ¿Está claro? ¿Es así lo que dice la Cámara? Sí, eso es lo que han... Ajá, ¿y agrega algún otro Después podría hablar argumento? el Luis. mismo argumento que le estaba diciendo sobre que la guerra moderna y sobre la facultad que tiene que dirigir el Ejecutivo, que le concierne a eso, y el Poder Ejecutivo no tiene esa información para poder dirigir la guerra y para saber si es, El judicial no la tiene, justificado. El judicial no tiene esa información. No tiene esa información. Claro, el Poder Judicial no tiene esa información para saber si una medida es justificada o si es necesaria. Bueno, perfecto. En todo entonces, caso, lo que le da, más adelante se puede reclamar porque daño y perjuicio. Ok. Bueno, entonces, Luis, bien, ya está. La Cámara revocó sobre estos ejes argumentales. Marcelo, ponemos una E para nuestro amigo Luis. ¿Y quién sigue? Creo que sigue Belén. Belu. ¿Dónde con está? corte. O Diana. Belén. Belén. Creo que está Belén hablando, Santucci. pero no se escucha. Belén no te escucha bien. escucha. No se te escucha. ¿Te escucha? Ahí Muy, sí. muy bajo. Ahí sí. Yo la escucho muy bajo. A ver, Belén, intenta hablar, por favor. Tiene un problema de conexión de baja señal. Probá, Belén, apagando la cámara y por lo menos a ver si te podemos escuchar con la cámara apagada. A ver ahí. No, no se te escucha. ¿Y qué previeron para este tipo de posible evento como grupo? ¿Previeron algo? Otro. Yo puedo hablar un poco de lo que fue Cámara y lo seguía Octavio. A ver, Lo que fue dale. corte, perdón. Bueno. Bueno. ¿Belén está de acuerdo? Ahí está hablando. Está hablando en el chat. Profe, Me conecto por otro lado. otro lado. Ya. Bueno, no corras que te vas a caer, Belén, tranquila. Bueno, perfecto. Ahí está entrando Entonces, con otro. bien, ahí tenemos está que ver entrando con ahora otro. qué nos cuenta Belén respecto de qué dijo la Corte frente a esto, ¿no es cierto? Ustedes hicieron Profe, ¿ahí un se análisis escucha? interesante respecto de diferentes votos y trataron un voto de minoría muy interesante. Sí. Así que bueno, vamos a ver. Belén. Sí, se te escuchaba, Belén. Ah, bueno, genial, porque me estoy conectando a otra compu, va a hacer eco esto, pero tengo cámara Belu, conectada, no sé. Escúchame. Creo que se te hace eco. Apaga. Claro. Apaga los Gracias. parlantes de la máquina que no se te escucha. A ver, un segundo. Ahí, Mejor. Ahí va. ahí. Ahí está Sí, perfecto. perfecto. Vale, Belén. Ya podés hablar. ¿Y ahora? Creo que se metió. Belén, estás muteada, ¿eh? Por ahí pobre piensa que está ¿Escucha? hablando. y está- Ahora sí, Ahora dale. sí. Ay, Dios, menos mal. Bueno, acá estoy. Bueno, voy a hablar, voy a hablar de la Corte, la dividimos en dos partes, voy a hablar de la primera parte. Nosotros, bueno, como explicó mi compañero Luis, contra la sentencia de Cámara, Química Merck, digamos que interpuso un recurso extraordinario, el cual se circunscribió básicamente a decidir si el ejercicio de los poderes de guerra por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, están o pueden estar fuera de la intervención del Poder Judicial, digamos. Hubo una disidencia, pero el voto de la mayoría lo que sostuvo fue que, si bien no existe discusión alguna sobre la existencia y preexistencia de los poderes de guerra, y que estos son forzosamente anteriores y superiores a la propia Constitución, básicamente al decir esto lo que la Corte quiso decir fue, bueno, cuando el Estado utiliza los poderes de guerra, los beneficios que trae la Constitución irían o quedarían en un segundo plano frente a la necesidad de salvarla. O sea, por eso los considera como anteriores y superiores a la Constitución.
Para ello la Corte lo que va a hacer es citar precedentes de Estados Unidos. En primer lugar, si mal no recuerdo, creo que los incisos del 15 al 18 del artículo 86 de nuestra Constitución, y los incisos 21, 22 y 23 del artículo 67 también de nuestra Constitución, que básicamente se refieren a los poderes de guerra, tanto del Poder Ejecutivo en el caso del artículo 86 como del Poder Legislativo en el caso del artículo 67, fueron trasladados de la Constitución Federal de los Estados Unidos a nuestro sistema. O sea, básicamente porque Estados Unidos, al haber tenido muchas guerras y nosotros no tener experiencia en lo bélico, digamos, o sea, una ausencia de doctrina estable que se condiciona a nuestras necesidades, básicamente, encontraron una guía en aquellos antecedentes, digamos, de los Estados Unidos. ¿Se escucha bien o estoy hablando sola? Porque yo no escucho Perfecto, ruido. no estás hablando sola. Escucha. Perfecto. Ok. Para ello cita algunos fallos, por ejemplo, creo que era Metropolitan Bank y el Needler, en donde la Corte de Estados Unidos básicamente sostiene que la legitimidad de la expropiación de los bienes enemigos radicados dentro o fuera del país no puede ser cuestionada judicialmente, digamos, ¿no es cierto? O sea, no puede intervenir la justicia, resolver la justicia sobre la desafectación de la propiedad enemiga. En otro fallo, que si mal no recuerdo era Miller, deja expresamente sentado en uno de los votos que el derecho tanto de secuestrar como de confiscar toda propiedad de un enemigo y disponer de ella, o sea, se encuentra bien, digamos, o sea, es una alusión positiva, como que es voluntad del captor, o sea, esto que hablaba el profesor hace un rato, ¿no es cierto?, del motín de guerra. Ahora bien, la realidad es que los precedentes de Estados Unidos, que fueron citados por la Corte, entendemos que se explican bien, se entienden en un país que tiene finalidades de expansión o bien imperialistas, como es el caso de Estados Unidos, lo cual es distinta quizás a la tradición argentina, con lo cual, resulta un poco quizás inaceptable a la luz de nuestros principios de derecho público interno o internacional, que la Argentina adopte eso, pero bueno, la realidad es que la jurisprudencia norteamericana, para lo que servía a los fines de fundar estos poderes de guerra que nuestra Constitución no poseía, con lo cual, siempre que se tenga en cuenta que esos poderes no pueden usarse, como si sucede en Estados Unidos, con fines imperialistas, se podía llegar a tener en cuenta esa doctrina. Y finalmente otra cuestión, para mi parte, otra cuestión relevante es que para este fallo la innovación respecto de la relación jerárquica entre el derecho internacional y el derecho interno en tiempos de guerra. O sea, según la Corte, durante la guerra, todos los compromisos internacionales se van a colocar en una escala jerárquica, digamos, superior al derecho interno. O sea, el fundamento constitucional que ellos utilizaron para esto fue el artículo 27 de ese entonces, el cual esgrimía en una parte esto de afianzar relaciones de paz, o sea, con las potencias extranjeras. Ahora, cuando estamos en estado de guerra, o sea, que es una situación que no está incluida, no estaba incluida en el artículo 27 de la Constitución, digamos que coloca al país y al gobierno la obligación de tener que cumplir con los tratados internacionales de una manera rigurosa, quedando los tratados durante esta época de guerra por encima del ordenamiento constitucional interno. La Corte, la realidad es que venía fallando que la Constitución estaba por encima de los tratados, pero bueno, el Merck hace como una vuelta y explica esto de que el derecho internacional, por lo menos durante el estadio de guerra, va a estar por encima de la Constitución, o sea, va a haber una supremacía del derecho internacional sobre el interno. Y bueno, ahora tendría que hablar una de mis compañeras que sigue con la segunda parte de la Corte. Pero sí, a mí me parece por ahí haber algunas cositas para pensar entre todos. No sé si se escucha, estoy acá. Digo, lo primero, Belén, es que el artículo 27 de entonces es el artículo 27 de siempre de la Constitución Nacional. Ok, puede ser siempre, que digo, pasa que no nosotros le tiene pusimos ninguna modificación. Nunca se modificó el artículo 27 de la Constitución. Entonces, digo, esto está bueno pensarlo, y es verdad, la Corte hace una alusión a la cuestión, porque dice, pero el artículo 27 de la Constitución Nacional en realidad no previó la vinculación entre los tratados y
el derecho constitucional o la propia Constitución cuando estamos frente a un conflicto armado. Digamos, nuestra Constitución fue una Constitución que se hizo al amparo de la paz, digo, como concepto. Exacto. Claramente, claramente está bien. Bueno, ok. También por ahí hay que pensar un poco si efectivamente el mensaje de la Corte es, no sé, habría que pensarlo, no digo que no, pero habría que pensar si el mensaje fue que los tratados están por encima de la Constitución o por encima del derecho interno, refiriéndose, en este caso concreto, a los decretos. A los decretos. Ok. Digo algo para pensar, ¿no? Simplemente, question mark, pensamos un poquito. ¿Saben por qué? Porque Sí. esto es que el derecho norteamericano nos aporta a nosotros una mirada sobre el Se me vínculo cortó, entre el pero creo derecho que está interno y el... ¿Perdón? ¿Sigo? ¿Estoy en escena, Marce? Yo te escucho. Sí, ¿Sí? se lo escucha bien. Ah, bueno, Sí, sí. a ver, Sí, decía tenía mal que, activo tu que micrófono. el derecho norteamericano nos aporta, yo creo que es muy, muy, muy útil pensar, como ustedes lo hicieron, que efectivamente los preceptos constitucionales nuestros fueron tomados de preceptos constitucionales norteamericanos. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos una cosa muy interesante desde esa mirada, porque tomamos preceptos constitucionales y algunos otros legales del derecho norteamericano, pero tomamos la columna vertebral del derecho francés, por ejemplo. Entonces es sumamente interesante, somos muy como, ¿no? Miramos para allá y miramos para acá, digamos, Es París un y New York, rompecabezas, tiene at the piezas de same todos lados. time. ¿No? Una cosa interesante, pero bueno, amén de ello, digo, cuidado con esto, porque el derecho norteamericano, desde la doctrina Monroe, en 1920, que la idea era, che, Estados Unidos es el gendarme del mundo. ¿Para qué? Para proteger la vigencia, promoción y protección de los derechos humanos. Entonces, desde esta mirada, el derecho que se aplica en Estados Unidos es el derecho que tiene que aceptar el mundo entero. ¿Se entiende? Mientras que para el resto del mundo era al revés. Entonces, desde ese lugar, el sesgo imperialista lo tomo y lo hago mío, que ustedes señalan. ¿Vamos bien? Ahora, esto es un pensamiento de doctrina, después voy a ver si estamos de acuerdo, después vamos a ver cómo esto evolucionó, pero la realidad es que Estados Unidos modifica internamente su doctrina de monismo y dualismo, hace la propia. ¿Está bien? Y esa vinculación del derecho internacional y el derecho interno no persigue, no sigue los mismos lineamientos que las escuelas filosóficas europeas, que tenían otros mecanismos de pensamiento. ¿Entienden esto? Por esto es que la Corte en el fallo habla del dualismo, pero no está hablando del dualismo europeo, está hablando del dualismo norteamericano, que es esto que acabas de decir vos, Belén. ¿Estamos? ¿Entienden? Muy bien, sigamos con Octavio. Belén A. Marcé. Sí. Bueno, Octavio. continuando con lo que dijo la Corte sostiene, seguido a lo que dijo mi compañera, que los decretos que habían establecido el estado de guerra, declarando la guerra a Alemania e Italia, así como también los que establecían el régimen de propiedad enemiga y de, ¿cómo es esto? De las presas, de las presas terrestres, perdón, que estaba este régimen de propiedad enemiga ya reconocido en la Conferencia Interamericana de México, eran ley de la nación. ¿Y esto por qué? Porque si bien fueron dictados en lo que fue un golpe de Estado por el Poder Ejecutivo, después, en el 46, cuando se restablece la democracia, el Poder Legislativo lo que hace es ratificar estos decretos. Por lo tanto, la Corte sostiene que tanto estos decretos que mencioné, ratificados por leyes, son la ley suprema de la Constitución junto a los tratados sobre los cuales versaba el asunto y, bueno, la misma Constitución. Esto en virtud del 31, como también lo vimos cuando estuvimos viendo en clase el tema del bloque federal constitucional. Entonces dice acá algo que, que en el caso en concreto,
no se trata de una colisión entre intereses de particulares, sino lo que acá el tema es que en el estado de guerra hay bienes o hay intereses que están por encima. O sea, cuando estamos en estado de guerra hay un peligro inminente, grave, para la nación. Y cuando está en juego la soberanía, la independencia y la seguridad de la nación, es como que tiene primacía, o sea, van a ser más importantes estos intereses y, lógicamente, las pretensiones o los intereses de los particulares tienen que ceder en virtud de la protección de todo lo que vengo diciendo, ¿no? Lo mismo sostiene que, bueno, también decían, bueno, ¿qué pasa con los extranjeros? ¿Viste? Nosotros en el preámbulo habla de todos los habitantes que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, ¿qué pasa con los extranjeros y los derechos que les son reconocidos? Y dice Claro. ¿qué pasa con esto? Bueno, que estos derechos de los extranjeros que entran en la categoría de los beligerantes, activos o pasivos, creo que dice, también tienen que ceder por, lógicamente, lo que importa en un estado de guerra es, bueno, salvaguardar a la nación, ¿no? Bueno, ese argumento también dice que, bueno, que la parte actora se agravió por varias cosas, que en primer lugar decía que el estado de guerra que se había declarado no había abierto las hostilidades reales, o sea, como que era como un virtual estado de guerra, teniendo en cuenta que la declaramos y en 2 meses, o sea, ya tipo, cerraron todo. Al menos en los hechos, faltaba jurídicamente, ¿no? Pero se habían dicho, bueno, hasta acá llegamos. Por un lado se había, bueno, agraviado la parte actora por eso, también que la apropiación se había resuelto después de que las potencias enemigas habían declarado la rendición incondicional. Y por último, la parte actora se había agraviado, o agraviado es, ¿no? Sí. Bueno, se había agraviado en sentido de que perdón, me fui con esto. Claro, que el Poder Ejecutivo, al arrogarse estas cuestiones judiciales, había privado a la parte actora de poder, bueno, el derecho a que, no me sale con las palabras que decía el fallo, pero a que un juez del Poder Judicial pueda atender a la cuestión. O sea, como que el Poder Ejecutivo, nada. Bueno, entonces, ahí empieza a desmembrar un poco la Corte y dice, bueno, en cuanto a la cuestión de que el estado de guerra no había abierto las hostilidades reales, dice que sí, pero no tanto, porque, o sea, sí había una rendición en la guerra de Alemania y Japón, sí, Alemania y Japón, pero lo que pasaba es mucho de lo que habían dicho mis compañeros, que el hecho de que la empresa Industrias Químicas Merck estuviera radicada en la Argentina, que tuviera también capital, o sea, que tuviera recursos que estén ligados a las filiales dependientes de estos estados, podrían llevar tranquilamente a que, bueno, financien o que salgan estos recursos y vayan a los otros estados y, como bien dijo usted antes, parte del que gana la guerra, de la parte que gana de la guerra, apropiarse de las cosas. Entonces, en ese sentido, sí, pero no tanto. O sea, habían recursos que, nada, podían ser útiles a esa cuestión. En cuanto a que se había apoderado de la industria, de la propiedad a la actora, después de la rendición, dicen, bueno, esto es así, pero de vuelta no tanto, porque, o sea, Alemania se rinde en el 45 ante la Unión Soviética y ante todos los países que conformaban ¿El eje era o son los otros son el eje? El eje, sí. El eje, veníamos bien. Pero acá dice
también algo que usted dijo, se adelantó en todo, que la guerra, en realidad el estado de guerra va a perdurar hasta tanto se firme la paz. Entonces, hasta tanto no haya una paz que diga, sí, listo, finiquitamos esto, bueno, hay un virtual peligro, y bueno, en ese sentido. Y por último, que también ya lo hablaron, pero bueno, la Corte también lo toma como propio ese argumento en cuanto como había dicho antes, que la parte actora se había agraviado, que el Poder Ejecutivo se hubiera incorporado facultades judiciales, y ahí lo que dice, también lo que dijo Luis, que qué mejor que el Poder Ejecutivo para tomar conocimiento o para saber qué es necesario o qué no, cuál es la emergencia, cuál no, qué grado de incidencia puede tener una empresa extranjera en cuanto a Claro, la cuestión de... esto que es propio del Ejecutivo en rigor es la evaluación del riesgo, ¿no Claro. es cierto? Digamos, en definitiva, desde todos los ángulos que se hable, la evaluación del riesgo en estado de guerra, ¿no es cierto? Bueno, bien. ¿Alguna otra cosa para agregar, Octavio? Lo último, bueno, en ese sentido que, bueno, firmada la paz, la Corte sí le dejaba la oportunidad a las partes que se hubieran sentido, que también lo dijeron antes, que las partes que se hubieran sentido afectadas por toda esta cuestión pudieran sí iniciar las acciones. Y bueno, confirma el fallo que había sido revocado por Cámara. Entiendo. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿tenemos algún otro expositor de este grupo? Ya está. Falta ¿no? Dai con la disidencia. A ver, Falta. ¿dónde está? Acá. Dayana. Perdón, Octavio G. Marcé. Vamos con ¿Qué Dayana. es eso? Esa es nueva. ¿Qué es? No, pará. Ah, Estoy muriéndome. Dayana, porque vamos. No, pero no. Dayana, te escuchamos. es bueno. Dije. Good. Come on, Dayana. Vamos. Bueno, voy a exponer la opinión de la disidencia, que es el presidente de la Corte, Tomás Casares, que fue el único que votó en disidencia. Se fundamentó primero en que estos decretos que había hecho el Poder Ejecutivo en ningún momento decían o hablaban de que sus acciones tenían que ser evaluadas por el Poder Judicial, y que este vacío implicaba que eran inconstitucionales. A su vez, habló aceptó que los poderes de guerra que tiene el Poder Ejecutivo existen, pero también existe el derecho del Estado. Por otro lado, otro de los fundamentos que dio es que al estar los bienes de la empresa Merck Química Argentina en territorio argentino y estaban sometidos a la ley argentina, y bueno, no significa que al ser enemigos no vaya a ser aplicable la ley. Es decir, tienen derecho de propiedad y y la garantía de la defensa en juicio. ¿Qué más? Por otro lado, habló sobre la guerra también, refiriéndose a que la guerra no está por encima de la ley. Toda facultad que tenga el Poder Ejecutivo en una situación de guerra, que es verdad que las medidas que tome el Poder Ejecutivo en guerra pueden incluir la desapropiación, como ocurrió en este caso, esa desapropiación definitiva tiene que ser luego evaluada en una instancia judicial. Por último, dijo algo sobre la presunción de que la empresa enemiga no era en realidad enemiga. Es decir, en el fallo de la Cámara citó textualmente que se basaba en una presunción de que era enemiga, y eso no era un fundamento. Bueno, bien. Bueno, Dayana, bien. La verdad que muy bien abordado el fallo,
entre todos hicieron un lindo trabajo, los felicito. Marce, vamos a subir este trabajo al campus, Gracias, ¿no? profe. Gracias. Ay, Doctor, bueno, le la aporto verdad, una nota de color, A ver, porque por ahí la gente dice, bueno, los chicos, por ahí uno piensa, bueno, Merck se fue. No, si entras a la página de Merck, de hecho te lo dice, en 1950, Emanuel Merck, uno de la familia, bueno, obviamente, adquiere la empresa en una subasta por 20 millones de pesos. Y en realidad te dice que ahí el vendedor era el gobierno argentino, pero bueno, si era subasta no había vendedor, pero bueno, la adquiere por 20 millones. mira, bien, Bueno, bien, y bien, mi bien. empresa también trabaja con la misma. Así que nada, hoy me di cuenta. Nada. Mirá A nadie cuántas le cosas importa, salen, pero bueno, ¿eh? quería Estudiando. sumar un bocado porque... Bueno, Dayana tiene una E, Marce, escúchame, ¿en este grupo, Marcelo, hay más gente que no haya expuesto o los que expusieron son los miembros del grupo? A ver, ya ¿Cuántos? te digo, grupo 3, son Pusimos 2, todos, 4, creo. 6, 4, son todos, sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora seguimos con el grupo, con el caso. ¿Cuál sigue? ¿Martín o eso? A ver, el grupo 4, hagan el fallo eso. A ver, En el grupo 4 tenía que rehacer. ¿Querés que haga el grupo no, 5, el que es grupo 3, Martín? el grupo 5, que haga el grupo Martín, el caso Martín, me interesa ahora. Vale, grupo 5 entonces. Perdón, doctor, ¿le puedo pedir permiso para compartir la pantalla? Yo No sé si- me lo Listo, ya pidió está. Juan Bautista y lo puse como coanfitrión, te pongo a vos también como coanfitrión. Ya Y está, ahí ya, vas a ya, compartir. ya habilité para que lo haga. ¿Perdón? Ya habilité para que lo haga cualquiera, así que no hay Ah, problema. perdón. Ah, perfecto. Dale. ¿Quién empieza a exponer, chicos? ¿Ahí se ve? Ahí está. Sí, Está está empezando, cargando. Santiago. Para que me muteo. Perfecto. Bien. Ahí me está preguntando Marcos, las preguntas sobre el fallo se las podemos hacer por WhatsApp. Sí, no hay problema, pero estaría bueno también que la hagan en clase. De todos modos, háganmela por privado y yo la voy a contestar públicamente, así tienen todos la respuesta. ¿Sí? No la quise hacer ahora, profe, perdón, no la quise hacer ahora por el tema de los tiempos nomás. Por eso. No, te agradezco, me di cuenta, pero digo, vamos, lo que pasa es que por ahí no dimos, eso fue una falla nuestra, no dimos un límite de tiempo, y como no lo dimos me dio pena, porque vi mucha preparación, de hecho veo mucha preparación, y me parece que es muy frustrante cuando uno preparó tanto que te digan 1 minuto y explícame todo. Entonces los dejé libremente. Así que dale, Santiago, vamos. Bueno, arranca Hola. la compañera Rocío. Rosario. Dale. ¿Se me escucha bien? ¿Rocío o Rosario? Perfecto. Rosario. 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 Bien. Bueno, yo voy a hacer una Perdóname, introducción. perdón. Santiago te metí en un lío, porque cuando dijo Rosario en ese Mala tono, mía, como mala, diciendo, sí, mala mía. "Espérate que Mala soy mía. Rosario". Muy bien, dale, Rosario. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, yo lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción. Voy a tratar de ser lo más breve posible, así doy paso a mis compañeros. Nosotros lo que hicimos, teníamos que analizar el fallo, Martín, pero lo que hicimos es primero hablar un poco del contexto histórico para que se entienda, luego hablar del conflicto normativo, que es lo principal, y después vamos a comparar con alguna otra jurisprudencia que van más adelante a decir mis compañeros, mis amigos. Bueno, a ver, pasa la otra, sí, ya arrancó desde ahí. En primer lugar, antes de la reforma de la Constitución del año 1994, el rango entre los tratados y las leyes estaba resuelto por la Corte Suprema en base a 2 principios. Ahí sí, si querés pasar. Ley posterior deroga ley anterior y ley especial deroga ley general. ¿Esto qué quiere decir? Que un tratado podía derogar los preceptos contenidos en una ley cuya sanción había sido anterior a la ratificación o viceversa. Después en el caso, más adelante lo van a explicar los chicos. Pero ¿qué pasa? El principal conflicto surgía cuando se derogaba un instrumento internacional mediante la sanción de una ley interna. Entonces, ¿esto que generaba? Que esto lo que traía era una responsabilidad internacional del Estado argentino porque estaba incumpliendo con sus obligaciones.
este incumplimiento era ante la comunidad internacional, obviamente. Entonces, este incumplimiento, esta responsabilidad, ante esto surgía el artículo 27, que era el artículo 27 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados, que ya estaba vinculante para la Argentina desde el año 1972. Entonces, esta situación se debía en su momento a que todavía no teníamos una constitución donde tenga un orden de prelación entre las leyes y los tratados como tenemos ahora. Entonces, lo que Rosario, existía perdóname, discúlpame la interrupción. Sí. ¿Chequearon si efectivamente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 entró para Argentina en vigor en 1972, nada más que 3 años después? ¿Esto lo chequearon? En realidad lo que pasó es que Argentina la ratificó ese año y en 1980 entró en vigor a nivel internacional. Ah, ahí vamos. Claro. Cuidado entonces, porque en rigor entró en vigor en 1980, tal cual. Muy bien, Micaela, perfecto. Ahí salvando la situación, perfecto. Porque creo que en el trabajo yo les puse, ¿no? Claro, ¿están seguros? Algo así. Claro. Lo que pasa es que nos confundimos porque abajo, si se lee en el trabajo, más abajo decía 1980 entrado en vigor a nivel internacional. Pero lo que queríamos poner ahí es que la ratificó en 1972 Argentina. Quedó un poco confuso, por eso la corrección sí la vimos. Claro, siempre vos pensá que cuando un tratado es ratificado por un Estado y todavía no entró en vigor, la única obligación que asume el ratificante es la de no cometer actos contrarios al fin y objeto del tratado, pero no está obligado por el tratado sencillamente porque el tratado no existe todavía, porque no entró en vigor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, adelante, vamos, muy bien. Bueno, como decía, que esta situación se debió a que no surgía del texto de nuestra Constitución este orden entre leyes y tratados, que sí lo tenemos ahora claramente. Lo que existía en ese momento era una igualdad jerárquica entre los tratados y las leyes. Entonces, ante esta igualdad, ante no tener una prelación, los jueces terminaban resolviendo o aplicando estos principios de ley posterior deroga la ley anterior. Este razonamiento ahora lo vamos a ver en el fallo que vamos a analizar, que es Martín y Cía contra Administración General de Puertos. ¿Alguno de ustedes se va a expedir respecto de la vinculación existente entre el artículo 27 de la Constitución Nacional y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? Sí, yo lo tenía justo, era como la conclusión de todo. Claro. Entonces te dejo ahí, porque si no me metí ahora, pero no quiero spoilear el discurso. Muy bien, lo que vamos a hacer, esto es una introducción, nos metemos en el contexto histórico, hablamos del fallo, lo comparamos y finalmente damos una conclusión donde vamos a tratar específicamente esto. Bueno, esto ya está, ya lo dije antes, lo que están mostrando. Entonces, nada, lo vamos a ver ahora. Si quieren le doy paso a los chicos para que empiecen a hablar. ¿Quién va a hablar ahora? Yo voy a continuar. Bueno, muchas gracias, dale. Rosario. Bueno, por mi parte, como podrán ver en la filmina, vengo a hablar un poco sobre el contexto histórico del caso, pero puntualmente el contexto histórico de los instrumentos normativos que van a entrar en conflicto. Tanto, bueno, como ya vamos a hablar del Tratado de Comercio y Navegación celebrado con Brasil en 1940 y, de cierta forma, el Decreto Ley de 1958. Porque, bueno, con los compañeros creemos que trayendo de luz dicho contexto histórico se puede entender el fallo con un poco mayor de profundidad, ¿no? Bueno, por eso lo más importante es comprender cómo venían desarrollándose las relaciones diplomáticas y económicas entre Argentina y Brasil, para ver cómo surge ese tratado. Bueno, muy rápidamente quiero mencionar que desde sus respectivas independencias, ¿no? Argentina y Brasil mantuvieron conflictos con el fin de resolver las disputas fronterizas que habían heredado desde la ocupación colonial y existieron 2 guerras, pero voy a pasar muy rápido porque no hacen el caso, pero bueno, por un lado tenemos la guerra de Brasil, como se conoce acá en Argentina, que culminó con la creación del Uruguay, ¿no? Como un estado tapón para evitar mayores conflictos entre ambos estados, y luego con la Guerra del Plata, que básicamente se debió a la intervención de Brasil en los conflictos internos de Argentina, ¿no? Como era la disputa entre unitarios y federales. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que con posterioridad a dichas hostilidades,
la relación entre Argentina y Brasil continuó marcada por un fuerte nivel de competencia, de actitudes defensivas recíprocas, de cierta desconfianza, pero siempre evitando los conflictos armados. Y es así como, bueno, ya durante la década de 1920, 1930, Brasil ya consideraba que el objetivo que perseguía la política exterior argentina en la región era la de aislar a Brasil del resto de los estados latinoamericanos. Y sumado a que ya el ejército argentino era en cierta forma superior al de Brasil, llevó a que Brasil se alineara o se acercara más a los Estados Unidos, ¿no? Durante la presidencia de Getúlio Vargas, que ahí vemos esa foto con Roosevelt. Mientras que Argentina, como ya sabemos, persiguió una política más, entre comillas, pragmática, y bueno, lo vemos reflejado, que esto, bueno, está bueno para conectarlo con el caso anterior, ¿no? de Merck. Claro. Esa neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial, que bueno, se interpretó casi como un apoyo indirecto a los estados del eje. Pero puntualmente acá, y ya nos metemos con lo que nos importa, aparece el Tratado de Comercio y Navegación de 1940, porque bueno, sería como podemos interpretar como un intento de reducir aquella tensión y profundizar las relaciones económicas entre ambos estados. Pero podríamos decir que tal vez esto no fue del todo exitoso, porque con posterioridad a eso, el conflicto entre Brasil y Argentina siguió y puntualmente se debió al uso de los recursos hídricos a lo largo de la cuenca del Paraná, ¿no? Que era una de la vía navegable más importante que une ambos países. Y esto, debemos, ya para ir yendo más, para entender un poco el decreto de ley de 1958, debemos saber que, ya sea es interpretación nuestra, pero tal vez por algún afán más recaudatorio o ciertas políticas más proteccionistas, el Estado argentino decidió en varias ocasiones cobrar diferentes tipos de impuestos o tasas o gravámenes, ¿no? A los productos provenientes de Brasil, que ya lo vamos también con mi compañera, pero justamente el decreto ley apuntaba a eso, a lograr cobrar un tipo de gravamen. Así que con esto creo que es el contexto histórico necesario para lograr entender luego esos dos instrumentos. Y cedo la palabra a mi compañera. Bueno, muchas gracias. Voy a continuar hablando sobre el conflicto normativo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, ok. Pensé que estaba hablando sola, perdón. Bueno, para poder entender el conflicto normativo del fallo, tuvimos que analizar dos normas. Por un lado, el Tratado de Comercio y Navegación celebrado con la República de Brasil de 1940, y por el otro lado, el Decreto Ley 6575 del año 1958, sancionado en el gobierno del presidente Aramburu. El tratado tenía como objetivo principal consagrar, el mío es el anterior, ahí está, consagrar la entera libertad de comercio y navegación entre ambos estados. Ahora bien, el tratado no establecía una total remoción de las barreras arancelarias entre Argentina y Brasil, sino que lo que buscaba era impedir establecer aranceles más gravosos a los aplicados a los terceros. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes contratantes se comprometían a otorgar un tratamiento equitativo al otorgar a cualquier Estado, nación, otra más beneficiosa. Distinto de lo que establece el decreto, que en su artículo primero lo que refiere es que las retribuciones por los servicios portuarios no quedan alcanzados por el tratamiento preferencial de los convenios internacionales, porque son considerados precios. Conforme al tratado que suscriptó con Brasil, estos servicios portuarios deberían estar excluidos de gravámenes. Y no, esa es mi parte. No sé quién. Continúo yo, gracias a Lu. Lo que vamos a hablar un poco ahora es específicamente cuáles son los hechos del fallo y cómo falla la Corte y cuáles son sus argumentos. Bueno, en primer lugar, un poco rápidamente, los hechos del caso son que hay una empresa, una compañía Martín y Compañía, que es una empresa yerbera, que inicia una demanda contra la Administración General de Puertos para que, solicitando que se devuelvan esos pagos de la sobretasa que habían hecho en virtud del decreto. Lo que sostiene la empresa es que esas tasas no correspondían porque, en virtud de lo que decía el Tratado de Comercio y Navegación de 1940 que explicó recién ahí. Bueno, rápidamente lo que pasa en primera y segunda instancia es
que ambas, primera instancia y después la Cámara confirma, resuelven a favor de la empresa, diciendo que los tratados son, la Constitución y los tratados son ley suprema de la nación, y que no se puede dejar de lado la voluntad de las altas partes contratantes, que serían los estados, en base a disposiciones de decretos ley o similares internos del Estado. Frente a esto, la demandada, o sea, la Administración General de Puertos, interpone un recurso extraordinario federal, donde se plantea que este decreto es constitucional y que se debe aplicar. Y que por lo tanto no había que devolver estos dineros de gastos de tasas que había pagado la empresa. Perdón, ¿y por qué perdón, Micaela, ¿y por qué la empresa había pagado si estaba en desacuerdo con pagar? En realidad lo que pasa es que cuando las mercaderías ingresan, te las retornen en la aduana, como pasa ahora, y lo que tienes que hacer para poder sacar las mercaderías es pagar. Entonces lo que resolvió la empresa es, pago las tasas y después lo reclamo. Perdóname, ¿sabés cuál es el principio que se aplica ahí? El principio interno de que se aplica. Ahí Bautista, la empresa, está levantando la mano. A ver si le damos la palabra un segundo. Vale. Igual, no, quería que termine mi compañera, no sé si... No, iba a decir que pago y después reclamo, pero no sé si lo dice de una manera más política. Exacto. Okay. Solve et repete. Claro, primero pagá y después después reclamá. Claro. Pero si no pagás, no sacamos nada. Muy bien. Bien, dale, adelante. Bueno, la decisión entonces llega a la Corte, que lo que hace es, bueno, ver si hacer el análisis de admisibilidad y cuáles son los requisitos. Entiende que, como hay un carácter federal en la causa, puede entender sobre ello. Lo que dice, en primer lugar, es que, como bien dijo Rosario al principio, no existía en nuestra Constitución una disposición que dijera que primaran los tratados sobre las leyes o las leyes sobre los tratados. Entonces, en virtud de que no hay un orden de apelación, no se puede resolver por esos medios en cuanto a una jerarquía. Dice que para eso, para resolver en los conflictos que se generen en estos tipos de normativa, lo que tiene que hacer es que el juez tiene la propia capacidad de decir cuál es la norma que prima, a través del control de constitucionalidad, que por última instancia lo tiene la Corte. Entonces, en ese sentido, la Corte entendió que para resolver estos conflictos normativos rigen, respecto de este tipo de conflictos, el principio según el cual las normas posteriores derogan a las anteriores, que es lo que venía resolviendo la Corte con anterioridad y lo que va a seguir resolviendo con posterioridad hasta que exista una doctrina jurisprudencial que vamos a mencionar después que cambie la situación. Entonces, en ese sentido, también lo que analiza la Corte es que los tratados pueden ser analizados en dos perspectivas. En primer lugar, sobre las obligaciones que tienen que tienen los diferentes estados a nivel internacional, y segundo, cuál es el efecto que tiene al interior de cada estado. Dice que ese segundo aspecto, el efecto que tiene al interior de cada estado, es el que le interesa a la Corte, y que debe buscar dentro del estado cuál es la norma de ordenamiento jurídico interno que resuelve el conflicto. Al no existir esta norma, como bien dije recién, la Corte dice que lo tienen que resolver los jueces. Después, otro punto que toca la Corte es que dice que a nivel interno a la Corte no le interesa cuál es la responsabilidad internacional que puede tener el Estado por no cumplir con estos tratados internacionales a los que se obligó. Que bien lo que le interesa, que eso es en materia de otro poder, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la Corte con esto llega a la conclusión de que, habiendo analizado el juez, que es el que le corresponde decidir qué norma priva sobre la otra, que el decreto de ley es constitucional y que va a modificar, siendo posterior, 1958, el Tratado de Comercio de 1940, y por lo tanto la inconstitucionalidad es inadmisible y resulta aplicable el decreto de ley. Por lo tanto, el pago no se puede devolver porque está bien hecho, lo tendrían que haber pagado. Ahora va a hablar un poco Marina de cuál es la postura que sigue teniendo la Corte con posterioridad al fallo Martín. Bueno, gracias Mica. Bueno, como dijo recién Mica, nosotros analizamos la postura de la Corte después de este fallo y puntualmente lo contrastamos con el fallo de Mejián, con Sofovich, que es muy conocido, y con después la influencia que tuvo dicha postura en la reforma del 94. Entonces este fallo es del año 92, donde se trata la misma temática sobre la jerarquía de las
normativa entre tratados y leyes federales, y la Corte en este fallo se basó en dos fundamentos, uno de derecho interno y otro de derecho internacional. Por un lado, bueno, podemos pasar a la otra filmina, Santi. Genial. Por un lado, sostuvo que la celebración de un tratado es un acto complejo de carácter federal y que la derogación de un tratado internacional por una ley del Congreso violenta esta distribución de competencias que impone nuestra Constitución, porque mediante una ley se podría derogar este acto complejo federal que es la celebración de un tratado. Y ahora la otra filmina, y por otro lado, recurrió al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que dice que los estados no pueden alegar disposiciones de su derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado internacional, porque no existe, según este artículo, fundamento normativo para acordar prioridad a las leyes sobre los tratados. Entonces, dicho esto, vemos cómo el Mejián parecería ser un hito histórico en materia de interpretación de los distintos niveles de la jerarquía de la pirámide jurídica, ya que se consagra por esta vía jurisprudencial esta superioridad jerárquica de los tratados internacionales por sobre las leyes dictadas. Y ahora creo que podemos ir a la otra filmina. Y otra cosa importante es que después de este fallo, el Mejián, se amplía la doctrina de la Corte, donde con el fallo Fibraca, que ratifica la primacía de los principios de derecho público constitucionales mencionados en este artículo 27, y en consecuencia asienta el principio de esta jerarquía supralegal e infraconstitucional de las convenciones internacionales. Sí, ustedes saben que, perdóname Marina que te interrumpa un minuto, pero trajiste el caso Fibraca y me emocioné. Ustedes saben que el caso Fibraca, la arista que nos ocupa acá, se da en un incidente de regulación de honorarios. Es muy interesante eso, porque el perito contador, que no estaba conforme con los honorarios que le reguló la comisión arbitral, acude a un órgano jurisdiccional y dice, che, yo quiero apelar los honorarios. Y ahí se arma toda la doctrina de Fibraca, que obviamente viene, ¿no es cierto?, trabajando la Corte ya, pero digo, es muy interesante. Después tenemos que incluir a Fibraca, Marce, siempre me olvido de Fibraca. Muy bien, bueno, bien. ¿Y Marina, ya estamos o falta un poquito más? Lo último, que bueno, todo esto dio lugar a que en el 94 se estableciera en el artículo 75, inciso 22, que estos tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Y así como que concluye y termina este debate normativo sobre la jerarquía y prelación de leyes y tratados. Muy bien. Bueno, Marce, sacamos, por favor, dejamos de compartir pantalla, gracias. Me falta darle... Sí, me falta darle un cierre. Sí, un cierre perdón, Santiago, te dejaba ahí. Perdón, Santiago, no, dale. No. Bueno, entonces, para concluir y haciendo como un breve repaso de todo lo que vimos hasta ahora, en el año en donde se dictó el fallo Martín, que fue en 1963, la Constitución Nacional de ese entonces no confería ninguna superioridad entre los tratados internacionales y las leyes. ¿Esto cómo se resolvía? Bueno, a través de los fallos jurisprudenciales, con el principio ley posterior deroga a la ley anterior. A raíz de esto, en el fallo Martín, la Corte le da prioridad y superioridad al decreto ley por sobre el tratado celebrado con Brasil. Entonces, todo esto, ¿a qué dio pie? A que en el año 94 se reformara la Constitución Nacional y a raíz del artículo 75, inciso 22, ya se le pusiera un fin a todo este problema que había y se le diera directamente superioridad a los tratados internacionales por sobre las leyes. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? Que el problema entre los tratados internacionales y las leyes quedó resuelta. Ahora, ¿qué pasa si hay un conflicto entre la Constitución Nacional y un tratado internacional? Un tratado, una convención. ¿Qué prevalece en este caso? Porque tenemos, algunas personas te pueden decir que, por ejemplo, el actual artículo 27 de la Constitución dice que los tratados deben estar de conformidad con los principios de derecho público que establece la Constitución. Estaría como diciendo que los tratados tienen que estar de conformidad a lo que dice nuestra Constitución Nacional. Por otra parte, del otro lado, el artículo 27 de la Convención de Viena
prohíbe que los estados aleguen disposiciones de derecho interno para incumplir obligaciones que surgen de las convenciones. Nuestra Corte, en el fallo Simón del año 2005, parece que se inclina por darle superioridad a los tratados internacionales. ¿Esto por qué? Porque dice que son normas de jus cogens, de derecho comunitario, y que le dan una protección en particular a los derechos más importantes de todas las personas. Ahora sí ¿Sí? estamos. Ahí está, y con esto ya terminamos. Bueno, dos cosas para señalarte, Santiago, que me parecen interesantes. Hablaste y utilizaste una frase que fue fallos jurisprudenciales. Y cuidado con esto, porque si son fallos, es jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de fallos. Pero la frase fallos jurisprudenciales no estaría bien aplicada en el español, ¿de acuerdo? Ok, Y lo entonces será segundo, solo directamente de decisiones. tal cual, eso sí, ahí estamos perfectos. Y lo segundo, que las normas jus cogens no son normas comunitarias. La norma jus cogens en el derecho internacional público es una norma imperativa. Por ejemplo, hay costumbres jus cogens, que es donde es más fácil verlo, que, por ejemplo, la doctrina tiene dicho que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, son normas jus cogens, ¿sí? Pues son declaraciones que, digamos, los estados aceptaron su obligatoriedad, tienen una trascendencia en el orden público internacional de tal envergadura que efectivamente configuran normas jus cogens. Cuando la Corte hace en el fallo Simón alusión a las normas jus cogens, se refiere al carácter imperativo de las mismas, no al de carácter comunitario. Lo comunitario es otra cosa que ya vamos a volver a trabajar, que empezamos a trabajar en las primeras clases, pero que tenemos que trabajar un poquito más, ¿de acuerdo? El resto, 10 puntos, muy bien, felicitado, carita feliz. Bueno, a ver, Rosario, Marce, ¿dónde estás? ¿Estás, Marce? No te veo. Acá estoy. Acá estás. Marce, Rosario, L+, Bautista, O, Ailín, L, Micaela, G, Marina, E+, Santiago, L. Muy bien. ¿Qué otro grupo tenemos? 6 y 20. 6 y 20. Bueno, ¿y qué grupo falta? Que teníamos para Falta el 6. El grupo ESO. Jauregui. Jauregui. Bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que todos tengan la misma posibilidad de exponer que tuvieron los colegas que expusieron hoy, porque si no sería como un acto de injusticia. Entonces voy a cambiar toda la dinámica de la cursada para que podamos seguir exponiendo. Por aparte me parece sumamente interesante esto. Yo a algunos de ustedes los veo como diciendo, wow, cuánto contenido y cuántas cosas sacamos de un fallo. Y es interesantísimo esto porque nos abre la cabeza para pensar mucho. A ver, hay un temita que por ahí yo quería destacar un poco desde el discurso de nuestro amigo Santiago cuando habló de los artículos 27. Ustedes saben que es todo un tema el artículo 27 de la Constitución Nacional y el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que tenemos que prestar especial atención. ¿Por qué? A ver, en principio, quienes aborden el caso Ekmedjian con Sofovich van a tener un avance, un anticipo en lo que tienen que trabajar porque ahí la Corte lo trabaja, ¿está bien? Pero lo real es que ahora se impone comentarlo porque lo trajeron ustedes, entonces me veo obligado a hacer un anticipo de esto. A ver, el artículo 27 de la Constitución, primero que nosotros no tenemos que pensar, a ver, tenemos que aprender a interpretar las normas, y más las normas constitucionales, desde un lugar dinámico. La norma constitucional no puede interpretarse estáticamente desde la letra, sino como una norma viva que va tomando a medida que pasa el tiempo quizá un significado diferente. ¿Está bien? No es lo mismo pensar el artículo 27 de la Constitución Nacional al amparo del derecho internacional clásico que se vivía en 1853 cuando se gestó, que darle una nueva lectura al amparo del derecho internacional contemporáneo, por ejemplo. ¿No es cierto? Ustedes fíjense, por ejemplo, que la Constitución Nacional casi en ninguna parte nos habla de la costumbre internacional. Y digo casi porque podemos llegar a hacer alguna interpretación, pero en un curso internacional público de humanos, no acá,
que no es completo ese casi, pero amén de esto, la realidad es que cuando nosotros pensamos en el artículo 27 de la Constitución Nacional, decimos, bueno, ¿qué nos quiere decir acá la constituyente? Y nos quiere decir claramente que todo acuerdo, todo pacto, todo tratado que celebre la nación argentina, necesariamente tiene que estar acordado al texto de la Constitución, pero fíjense a qué, a los principios de derecho público de la Constitución. Que esto es muy interesante remarcarlo, los principios de derecho público. Pero ustedes piensen que el Estado como soberano tiene la facultad, como todo Estado, de celebrar acuerdos en el orden internacional y tiene el deber de celebrarlos con acuerdo a sus principios de derecho público. Si yo soy un Estado que se opone a la tortura, no puedo ir y acordar un tratado como, a ver, ¿cuál es la mejor manera para aplicar la tortura? Tengo que ir a firmar un tratado que sea contra la tortura, porque la tortura está en contra de los principios de derecho público nuestros. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, al cual, digamos, a cuyo texto la República Argentina se avino a ser parte sin perjuicio de que la mayoría de su articulado es costumbre internacional. Entonces iríamos por la dualidad de fuentes ahí. Pero al margen de eso, lo real y concreto es que Argentina dijo: yo me comprometo, soy parte, ratifico este acuerdo. No me acuerdo si acá hubo ratificación o adhesión, no importa. Bueno, soy parte, ¿no es cierto?, y decido obligarme con este tratado. ¿Vamos bien? En ese uso soberano, cuando yo decidí ser parte, ya leí que el artículo 27 dice que yo no puedo, siendo parte de este tratado, invocar una norma del derecho interno para justificar el incumplimiento de una norma del derecho internacional. Cuando yo lo pienso de esta manera, entonces, ¿puedo pensar que los artículos 27 de uno y de otro texto legal son opuestos o se complementan? ¿Qué piensan ustedes? Depende del caso, o sea, básicamente. Porque si van, mira, o sea, si por nuestro derecho interno, por nuestros principios de derecho interno, nosotros creemos una cosa o perseguimos una cosa, en ese sentido el 27 viene a convalidar eso. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que ahí tiene que ver dónde te ubicás vos metaéticamente, desde la metaética. Si te ubicás desde una posición subjetiva o objetiva, para decirlo de alguna manera. Digo, a ver, me parece que acá tiene que ver con un tema de valoración, pero concretamente, Octavio, no sé si coincido con vos en esa mirada, ¿eh? No digo que esté mal, digo, no sé si yo coincido, porque me parece que la mirada no va a ser casuística, sino que tiene que ser más general, más objetiva. Bautista, ¿querés decir algo? Sí, no sé si hay antes alguien para hablar. Yo siempre lo tendría a pensar no como que genera contradicción, porque ambos están haciendo referencia a cuestiones diferentes. O sea, uno se enfoca en lo que le interesa es la responsabilidad internacional y otro es la cuestión normativa al interior del Estado. O sea, armar una prelación. O sea, entonces, como al estar interesándole cuestiones distintas, no sé si podemos dar una contradicción tal vez de ambos. Pero te pregunto, Bautista, coincido en lo que decís y te agrego algo y agrego a todos para pensar juntos, para por ahí seguir charlándolo. Digo, ¿no serían dos caras de la misma moneda? Porque si yo lo pienso como dos caras de la misma moneda, me es más fácil entender, y quizá a Octavio le va a ser más fácil entender ese pensamiento que en algún sentido se lo refuté. ¿Por qué? Porque si lo tomo como dos caras de la misma moneda, voy a decir, che, claro, una cara me dice, yo como Estado desde el derecho interno, no puedo cometer el pecado, para mirarlo desde un punto de vista religioso, el pecado de
hacerme parte de un tratado que vaya en contra de los principios de derecho público de mi Constitución. Es un absurdo. No puedo. No, prohibido. Pero desde el otro lado, desde la otra cara de la moneda, digo, che, yo ya soy parte de los tratados. ¿Puedo alegar la existencia de una norma de derecho interno para justificar el incumplimiento de una norma de derecho internacional? No. Porque cuando me hice parte del tratado, esto sería como la regla del estoppel. A ver, como los actos propios, ir en contra de los propios actos. Cuando yo me hice parte de ese tratado, chicos, chicas, yo ya sabía su contenido. Y yo sabía mi orden interno. Entonces alguno me puede decir, bueno, pero podría llegar a pasar que se cree una norma posterior, legal, que venga a contradecir el tratado. ¿Y a mí qué me importa? Sería una norma totalmente contraria a derecho, porque en la nueva estructura que nos aportó la Convención del 94, esa ley que fuera contraria a un tratado del cual nosotros somos parte, claramente no es constitucional. Claro. Lo mismo cuando establece en el artículo 75 y 122 que no derogan artículo alguno de la primera parte y después que son complementarios. O sea, se supone que cuando se firmaron esos acuerdos ya se sabía cuáles eran las normas que estaban en la Constitución y se supone que se hizo ese análisis y ningún tratado que se firmó iba en contra de lo que decía la Constitución. Es el mismo sentido, es la misma cara. Totalmente. O sea, viene a reforzarlo, digamos, básicamente, con esta mirada. Yo creo que a recortarlo o a complementarlo. No, a reforzarlo, porque nosotros, de una manera... Sí. No, okay, listo. Ahí entendí mejor a dónde iba. Bien, gracias. Yo creo que sí, porque si no, te quedás como decir, che, estamos con dos ordenamientos que parece que no tienen vinculación. Sí que tienen vinculación, caramba, hay que encontrarla. ¿De acuerdo? Bien, bueno, a ver, la próxima clase vamos a ir con qué casos. El caso ESO, que el grupo lo hizo muy lindo, me gustó, pero le falta ahí un aporte personal. Entonces, la próxima, quiero escuchar el caso ESO, el caso militar Jáuregui y el caso que me decían con Sofovich, ¿sí? Yo les voy a pedir, no quiero cercenar derechos y menos alterar el principio de igualdad. En la medida que puedan, traten de limitarse en el tiempo los que tienen que exponer la próxima, porque si no, vamos a llegar al primer parcial con esta temática nomás, y no voy a poder incorporar temas nuevos que necesito incorporar. ¿Está bien? Entonces, después Marcelo me reta y me corre y me dice que me quedé mucho tiempo con ese tema. Pero bueno, es lo que ustedes están necesitando, lo que yo veo que ustedes están pidiendo acá en consecuencia. No, el martes conmigo, Nico, porque, digamos, somos una misma comisión, pero Ricardo va por un camino y yo voy por el otro para después encontrarnos, ¿de acuerdo? Entonces tratamos de trabajar de esa manera. No sé, profe, Octavio, por qué te me reís cuando digo esto, pero bueno. Me imaginé llegando a un punto y saludándose los dos. ¿Qué haces? Che, ¿todo bien? Nada, es una boludez. Bueno, algo preguntó acá Ariela, a ver, por escrito. Una consulta disponemos el martes y ya está. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Profe, le hago una pregunta. Magdalena. Del caso ESO, lo que volvemos a hacer, ¿se lo volvemos a mandar para que lo corrija? Sí, porque la idea es que yo tenga una mirada previa para que después sea más dinámico, porque también yo habiéndolo leído puedo participar mejor de lo que hicieron ustedes, ¿entienden? Completamos lo que le mandamos y se lo volvemos a mandar. Exactamente, por favor, ¿sí? Muchas Muy bien, gracias. Marcelo, ¿después das las pautas para la próxima semana? Sí, cuestión que tenemos es que el MEGIAN no lo asignamos a nadie. Así que si algún voluntario. Asignalo al grupo 1. Ya está. Elijo yo. Perfecto, grupo 1. Ahí está. Muy bien, gente. Goodbye. Blue Sky. Thank you. See you next. Gracias.